Bienvenidos a su programa En Defensa del Evangelio. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante. El título es El origen oscuro y pagano del papado de Roma. Dedicado con todo el amor y cariño para el sacerdote Luis Oro. Todos conocemos a esos personajes que salen con sus vestimentas exuberantes, con sus sombreros raros, que todos sabemos que no son otra cosa más que la representación del dios Dagón, de ese dios de los filisteos, ese dios humanoide, mitad pescado, mitad hombre. Vemos este personaje con su báculo satánico de oro con diamantes y con esos dragones que representan a nada más y nada menos que Lucifer. Según las escrituras, él es la serpiente antigua y el dragón, el gran dragón. Vemos estos personajes que han sido responsables de tantas masacres y de tanta inmundicia. Si quieres saber un poco sobre eso, te invito a ver el video que subí sobre el tema: cómo murieron los sucesores de San Pedro. Pero ese no es el tema que nos ocupa en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre el origen histórico y pagano del falso papado, de la falsa Iglesia Católica Romana. La palabra papa viene del latín pater, que significa padre o padre de padres. El primero en adjudicarse este título fue Nimrod, el cual se autoproclamó el padre de padres y el rey sacerdote o pontífices máximos. Vino una sucesión después de esto de reyes sacerdotes. Esto lo podemos ver en la Biblia en el caso de Belsasar, Nabucodonosor y otros más que puedes analizar también en la historia. Después, esta costumbre de llamar padre de padres, rey sacerdote, sumo pontífice, constructor de puentes, etc., pasó al Imperio Romano, cuando los emperadores se autoproclamaron no solamente reyes del Imperio Romano, sino también sacerdotes, sumos sacerdotes de este Imperio Romano. Sabemos que según las escrituras en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, 6 y 7, las escrituras dejan claro que solamente hay uno que es rey y sacerdote y sumo pontífice, y su nombre es Jesucristo. Sin embargo, esa falsa iglesia católica tiene la osadía de llamar a su líder sumo sacerdote, aún teniendo el pleno conocimiento de que el único sumo sacerdote de la iglesia cristiana verdadera es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Mateo 23:9 el Señor Jesucristo prohibió llamarle padre a cualquier tipo de líder religioso, dejando en claro que solamente hay un padre, y ese es el que está en los cielos, y que solamente tenemos un rabí, el cual es el Cristo. Esta costumbre, pues, de tener un rey sacerdote, un sumo pontífice, un papa, un pater, pasó al Imperio Romano con su religión oficial, el mitraísmo. De ahí se vino la costumbre y la doctrina de la falsa sucesión papal. Ahí está el origen de esta falsa sucesión papal, en la creencia de que hay una sucesión de reyes sacerdotes, que no tiene fundamento en las escrituras, porque el Señor Jesucristo no fundó ninguna sucesión de reyes sacerdotes. El Señor Jesucristo estableció los 5 ministerios, sin embargo, nunca estableció ni dejó un precedente o algún fundamento claro, nítido, bien establecido, que pudiese servir como una prueba para demostrar que el ministerio de Pedro, del apóstol Pedro, se iba a heredar en generación a distintos creyentes en la historia de la humanidad, en la historia del cristianismo. Como podemos ver entonces, esta asociación de reyes sacerdotes, tanto babilónicos y romanos, no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con los apóstoles. No encontramos en ninguna parte de las escrituras al apóstol Pedro diciendo que después de su muerte alguien iba a tomar su lugar, a continuar su ministerio, o que iba a heredar el ministerio apostólico que recibió del Señor Jesucristo.
Cuando los apóstoles murieron, como fue el caso, ¿verdad?, de que vemos de que Judas murió, alguien más quiso tomar su lugar. Sin embargo, el Señor Jesucristo escogió al apóstol Pablo para que tomara ese ministerio que Judas dejó vacante. Pero después de ese acontecimiento, nunca más se registra en las escrituras o en la historia que alguien quisiera tomar el lugar o el ministerio de otro apóstol. Por tanto, no existe ninguna prueba clara, contundente, que pueda demostrar que el ministerio apostólico se puede heredar o que se puede transferir. Es algo que simplemente no tiene ningún sustento bíblico, ningún sustento escritural. Los apologistas católicos usan el argumento de la imposición de las manos. Sin embargo, la escritura demuestra de manera contundente que la imposición de las manos solamente fue para la transferencia del Espíritu Santo, para orar por sanidades y para establecer pastores y diáconos, pero no para nombrar sucesores de apóstoles, mucho menos nuevos apóstoles. Como ya se habló en el video anterior sobre el origen pagano de los cardenales, los sumos sacerdotes, los reyes sacerdotes, los papas del paganismo, eran devotos del dios Janus, el dios de las llaves, ese dios falso que era el que abría y cerraba la puerta de los cielos. Cuando vemos a estos papas con sus llaves en las manos, eso no es otra cosa más que una representación del dios Janus, el dios portador de las llaves. Desde luego que la Iglesia Católica Romana trata de justificar, de amparar, maquillar y trata de desviar la atención para que la gente no se dé cuenta y no note la abierta práctica pagana de la creencia de las llaves del dios Janus. Para esto ellos se amparan en Mateo 28:19, cuando Cristo le dice a Pedro que le iba a dar las llaves para atar y desatar. Sin embargo, se les olvida que estas llaves no son literales, sino un símbolo que significa la autoridad sobre todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Y esta misma autoridad le ha sido dada a todos los creyentes, según Mateo 18:18, cuando el Señor Jesucristo le repite a todos los apóstoles y a toda la gente que lo estaba escuchando que Él les ha dado el poder y la autoridad para atar y desatar. Por tanto, ese argumento ahí queda completamente refutado por la palabra de Dios. En conclusión final, en el siglo IV se proclama a la recién creada Iglesia Católica Apostólica Romana como la organización religiosa oficial para todo el Imperio Romano, con Constantino como su principal promotor, fundador y líder. Entonces, podemos concluir de manera definitiva que el papado es 100% pagano y que nada tiene que ver con el verdadero cristianismo ni con el verdadero Jesucristo de la Biblia. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal, comenta, comparte, dame like y recuerda que el Señor Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranatha, Cristo viene, sí, amén. Ven, Señor Jesús, que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor, suscríbanse al canal. Gracias.